Recién vimos el uso del presente continuo en inglés. Ahora vamos a ver otra forma de expresar hechos en presente, pero esta vez llamada presente simple. El presente simple, a diferencia del presente continuo, se utiliza para expresar realidades del presente que son muy generales, no que están sucediendo ahora, sino que suceden siempre o que son así siempre en el tiempo presente. Por ejemplo, cuando uno se presenta, dice la edad, dice dónde vive, dónde trabaja, eso es presente perdón, eso es presente simple. En cambio, si uno está diciendo lo que está haciendo ahora, a eso, en ese caso va a tener que utilizar el presente continuo. Miramos acá los ejemplos en los cuales se contrastan estos dos aspectos del tiempo presente. En el primero dice, they are looking at their books. Aquí, they are looking at their books. Están mirando sus libros. Y luego dice, they read a lot. Entonces, el primero de los ejemplos es en presente continuo porque es lo que están haciendo ahora. Y el segundo es presente simple porque se refiere a la realidad de ellos, a su presente, a algo muy general, o si se quiere decir, también podríamos hablar de la rutina, que ese es uno de los usos más comunes que tiene el presente simple, para describir rutinas, cosas que suceden siempre, generalmente, casi siempre. Él dice en presente simple, I like ice cream, y luego en presente continuo dice, he is eating an ice cream, he likes ice cream. Bien, esa es la función que tiene el presente simple, describir realidades del presente que son generales y describir rutinas. Ahora vamos a ver la forma, es decir, la estructura. En este cuadro tenemos el uso de los verbos en presente simple. Si se trata de I, we, you, they, los sujetos, vamos a encontrar el verbo que se deja en la forma del infinitivo, no se lo modifica. En cambio, si se trata de he, she, it, lo que equivale a decir tercera persona del singular, vamos a encontrar que al verbo se le agrega la s o bien la es en verbos que terminan, por ejemplo, en pronunciación ch o sh, para que pueda decirse watches y se diferencie bien esta es que se agrega. Verbos que terminan en o, como do, se le agrega es también. Y el have, que tiene varios significados, entre ellos puede ser tener, en lugar de agregarle una S al have, se cambia por has cuando se trata de tercera persona del singular. Aquí tenemos algunos ejemplos que diferencian esto. Dice, I work in a shop, trabajo en un negocio. My brother, que podemos reemplazar esta frase nominal por he. My brother works in a bank, y lo que corrige es que no corresponde dejar el verbo sin la S. Presenta algunos ejemplos más y luego vamos a ver específicamente cómo es la ortografía en este caso de agregar la S o la ES en la tercera persona del singular. Tenemos verbos como pass, finish, watch, que por la pronunciación agregan ES, queda passes, finishes, watches. Study, cuando el verbo el verbo infinitivo termina en consonante Y, para agregarle ES se reemplaza la Y por la I latina y luego se le agrega la ES. Esto sucede cuando es consonante Y. Si es vocal Y, esto no cambia. Directamente, como el verbo play, por ejemplo, se le agrega la S. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES. Bien, luego tenemos algunos ejemplos. Acá explica la función del presente simple. Dice, we use the present simple for things that are true in general, para las cosas que son generales, generalmente que son verdad, or for things that happen sometimes or all the time, o para cosas que suceden a veces o todo el tiempo. Y presenta algunos ejemplos. I like big cities. Vemos, me gusta, eso es general. Y your English is good, you speak very well, también es general.
En cambio, en en la tercera oración, Tim works very hard, trabaja muy duro. He starts at 7:30 y ahí comienza a hablar de la rutina. Bien. Eh, Luego presenta el uso de los adverbios de frecuencia, always, siempre, never, nunca, often, a menudo, usually, generalmente, sometimes, a veces, para el presente simple. Estos adverbios de frecuencia se utilizan mucho para describir rutinas y generalmente van a utilizarse luego del sujeto y si fuera el verbo be el que se usa luego del verbo be. Tenemos la ejercitación en la unidad 5. Nos pide que por favor veamos aquí qué forma sería para el verbo en cuanto a la modificación de la S o la ES cuando se trata de la tercera persona. Luego nos pide que ubiquemos estos verbos de aquí arriba en las oraciones según la imagen y formemos la oración en presente simple, teniendo en cuenta el sujeto, si es he, she, para agregarle la S o la ES, o bien si es they, you, we, para pensar en el plural, sin modificar el verbo. Lo mismo sucede aquí, hay que ubicar estos verbos en estas oraciones, es probable que necesiten algún diccionario para ver el significado, cuestión que viene muy bien porque nosotros tenemos que prepararnos para leer y todos estos ejercicios nos permiten ir adquiriendo, ir conociendo y recordando verbos que son básicos para la lectura y que sería una pérdida de tiempo tener que leer y buscarlos en el diccionario cuando aparecen en los textos porque son muy básicos. Entonces aquí ubicar los verbos en las oraciones y pensar si hay que agregarle la S o no, según el sujeto. En el 5.4, escribir las oraciones ordenando los elementos de estas que se presentan aquí y además teniendo en cuenta si se le agrega la S o no a los verbos. En el 5.5 piden que se agreguen, perdón, que se escriban oraciones sobre nuestra rutina, entonces esto es personal, ¿sí? En primera persona, utilizando los adverbios de frecuencia, según lo que cada uno tenga para decir. En la unidad 6 se presenta el uso de las oraciones negativas en el presente simple. Para las oraciones negativas vamos a necesitar utilizar un elemento que se llama auxiliar. El auxiliar no tiene ningún significado, solamente tiene un valor sintáctico, es decir, una función dentro de la oración. Nosotros decimos, por ejemplo, yo no como chocolate, y en inglés ese no tiene que ir acompañado del auxiliar. Tenemos acá un ejemplo, coffee, pregunta ella, y ella responde, no thanks, I don't drink coffee. Yo no bebo café. Entonces acá tenemos el uso del do, que es el auxiliar, y la forma not, que es el negativo. I don't like my job, dice esta persona. Y cuando se trata de la tercera persona del singular, he, she, it, en lugar de do va a utilizarse does y la forma negativa. Este does nos recuerda la terminación que tienen los verbos en la oración afirmativa, la S y la ES. Entonces, de alguna manera, si analizamos el does, es el do más la ES. Tenemos en cuenta que cuando se forma la oración negativa, como está presente el auxiliar, que es el que me marca el tiempo de la oración, el verbo que sigue no se modifica. Entonces, si yo tengo he doesn't work, ya el does tiene el elemento de es, por lo tanto el verbo se deja en la forma del infinitivo. Tenemos un cuadro explicando la estructura, ¿sí? Qué auxiliar se utiliza con qué sujetos y algunos ejemplos. Acá da algunos ejemplos más. Es interesante esto de recordar qué sujetos llevan do y qué sujetos llevan does para poder formar bien las oraciones.
Luego tenemos en el punto C algunos ejemplos más. Y en los ejercicios, lo que hay que hacer en el 6.1 es pasar las oraciones afirmativas a la forma de el negativo. Se le agrega, en el caso de I, de they, de we y de you, se agrega solamente el don't y el play queda igual. En el caso de la tercera persona del singular, como es el 2, la oración 2, perdón, y la oración 5, ya vamos a tener que agregar doesn't y vamos a tener que sacarle la S al verbo porque va a estar presente el auxiliar en esa oración. Luego nos pide que miremos la información que se da en este cuadro. Se hace la pregunta, ¿Do you like classical music? Ellos dicen yes, ella dice no, y acá uno tendría que contestar. Entonces, de acuerdo a la información del cuadro, hacer la oración. Ben and Sophie es ellos, así que el like no se modifica. Like classical music. Kate, ahí vamos a tener que hacer la oración negativa para she. Doesn't like classical music. Y I, eso va a ser personal, cada uno va a decir si le gusta o no. Lo mismo con el boxeo y las películas de terror. Luego nos dice que escribamos acerca de nosotros oraciones con el never, often, don't y very often. Por ejemplo, si uno no mira mucho televisión, puede decir I don't watch TV very often. O bien puede, si mira bastante televisión, dice I often watch TV. Si nunca mira, dice I never watch TV. Bien, oraciones según lo que uno hace. En el 6.4, el uso de el do, don't y doesn't nuevamente para combinarlo con estos verbos que están acá, teniendo en cuenta que si está el auxiliar, el verbo no se le agrega s. Y en el 6.5 se complica un poquito porque tenemos que darnos cuenta, según el contenido de la oración, si corresponde escribir el verbo en la forma afirmativa o la negativa.